Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias damos al Señor por este tiempo, por todos los presentes. Vamos a partir el estudio de hoy. Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar entonces. Vamos a ir con la presentación, que está más cargada la imagen que a la letra. Es solamente como una guía visual de lo que vamos a ver el día de hoy. Listo. Vamos ya con la clase 12. Wow. Como dice la tonela, wow. Clase 12. La semana pasada estuvimos viendo a Juan el Bautista, el precursor, su relevancia, su importancia, y hoy vamos a ver el inicio del ministerio de Jesús. Jesús inicia su ministerio. Y hay 3 eventos que marcan el inicio del ministerio de Jesús, y esos son los eventos que nosotros vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el primero de ellos es el bautismo, y vamos a leer los pasajes que hay del bautismo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 9. Recuerden que Marcos parte de inmediato con el precursor. Marcos no habló nada de la niñez, del nacimiento, de las anunciaciones, de nada. Parte con el mensaje del profeta Juan el Bautista. Y en el versículo 9 habla acerca del bautismo de Jesús. Consideremos la posibilidad muy probable de que Marcos sea el evangelio más antiguo. Por eso lo estoy leyendo en este orden. Bautismo de Jesús, capítulo 1 de Marcos, versículo 9, súper cortito, así que no crea que vamos a leer mucho. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 13, también un pasaje muy acotado, pocos versículos. Dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. En tono de pregunta. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu Santo que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lucas. Vamos a ver Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 21 dice: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ya. Ahora, antes que vayamos a analizar esto, yo quiero hacer un ejercicio en que, y aquí los voy a mirar, en que nosotros podamos mencionar cuáles son las similitudes entre los 3 relatos y si es que hay algo nuevo entre uno y otro. Si nosotros nos damos cuenta entre los relatos, lo primero, las coincidencias que tienen entre algunos evangelios, recuerden que los 3 son sinópticos, es que Jesús fue de Galilea al Jordán. Jesús fue para ser bautizado por Juan. ¿Ya?
Otra similitud que podemos encontrar es que luego de ser bautizado Jesús, los cielos fueron abiertos y que el Espíritu descendió como paloma, que descendió sobre él y que hubo una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ya. Esos son factores, pero que están muy marcados. Por ejemplo, Mateo dice: y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, cielos abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, el Espíritu en forma corpórea, como paloma, que venía sobre él, y hubo una voz en los cielos. Todos dicen lo mismo, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hijo amado, complacencia, son factores en común. Fíjese que Lucas capítulo 3, versículo 21 habla del bautismo de Jesús y solamente relata 2 versículos. Y también coincide con que el cielo se abrió, que descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma, y que vino a una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esas son las similitudes. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, Lucas no dice que venía de Galilea al Jordán, pero Marcos y Mateo sí lo mencionan. Y Mateo suma un argumento, o sea, un antecedente más muy relevante. Lo leo de nuevo, capítulo 3, versículo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Esos 2 versículos son novedad. Esos 2 versículos solamente los menciona Mateo. ¿Ya? Eso en cuanto a la comparación entre los 3 evangelios sinópticos en cuanto al relato del bautismo de Jesús. Vamos ahora a ver el simbolismo. ¿Qué es lo que vemos nosotros en el simbolismo? Vemos la paloma, que no solamente simboliza el Espíritu Santo, sino que aquí, en el lenguaje de Juan, dice que el Espíritu descendió, y lo corroboran los demás evangelios, descendió en forma de paloma. Los cielos fueron abiertos y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me complazco. ¿Ya? Nosotros podemos ver en esta imagen, en este cuadro, yo no sé cómo está aquí ahí está. Es la misma imagen de guía de la semana pasada, bien simpática por lo demás. Imagínense más o menos el cuadro así. Y dice que después que Jesús fue bautizado, entre paréntesis, la IA uno le pide la imagen que quiere. Yo le puse Jesús bautizando, o sea, Juan bautizando a Jesús, y salía así chorrito de agua. Yo le puse no, Juan bautizando a Jesús por inmersión, y me lo hizo por inmersión. Miren qué simpático. Ya hablaremos de eso. Bautismo por aspersión o por inmersión. Ya, pero no quiero distraerlos más del asunto. Y estamos hablando del simbolismo. Cuando nosotros vemos este simbolismo, es curioso notar que vemos a las 3 personas de la divinidad presentes en esta imagen, en este cuadro. De hecho, había uno que no lo quise poner porque era medio fantástico, que salía como unas cosas brillantes atrás y salía una paloma refulgente. No la quise poner ahí. Pero está la divinidad está presente de manera integral, completa. El Espíritu Santo en forma de paloma, el Hijo siendo bautizado en este momento, o como dice Lucas, una vez que fue bautizado. O sea, no en el momento mismo del bautismo, sino que una vez que fue bautizado. El Espíritu Santo como paloma, el Hijo siendo bautizado,
y desde el cielo una voz del Padre Celestial aprobando a nuestro Señor Jesucristo. Es un cuadro extraordinario. Es un cuadro extraordinario. Y yo, cuando partimos analizando los sinópticos, les mencionaba de que es súper bueno tener tres perspectivas, tres miradas. Que eso no contradice, sino que, por el contrario, complementa la imagen. ¿Y por qué yo les hacía la pregunta en la cual todos ustedes participaron? Respecto de las diferencias y las similitudes. Porque salvo esos dos versículos que les mencioné de Mateo, prácticamente no hay diferencias. O sea, se dice en un lenguaje distinto, pero el mismo hecho, el mismo suceso. O sea, todos coinciden en que al momento de ser bautizado Jesús, una paloma descendió. Los tres coinciden con eso. Recuerden que descartamos casi en un 99,9% la posibilidad que entre uno u otro se copiara, incluso la posibilidad de que uno u otro tuvieran acceso a la obra de otro. Probablemente sí hubo uno, que es Juan, al momento de componer el Evangelio según San Juan, ya no es un sinóptico, porque es más tardío, pero ninguno de estos tres evangelistas, Mateo, Lucas o Marcos, es probable que haya tenido acceso a la obra de otro. Entonces, esto habla de que estaban recogiendo una tradición oral. Marcos de Pedro, Mateo, probablemente de las comunidades cristianas, y Lucas, probablemente de Pablo, que le hubiese transmitido la tradición oral que a sus oídos llegó. Entonces hay una plena coincidencia, y esto me encanta, porque estamos precisamente frente a un hecho que puede ser, así a buenas y a primeras, calificado de místico, calificado de fantasioso. ¿Cómo es una paloma? Y una voz del cielo. Y si esa voz dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, es evidente que no fue la voz que solo Juan oyó, sino que la tienen que haber oído muchos de los que estaban presentes. Por eso me gusta esta imagen, porque hay gente afuera. Recuerden que Juan tenía discípulos, y recuerden que algunos de los discípulos de Juan después fueron discípulos de Jesús. Entonces es muy probable de que de ellos obtengamos el relato de este acontecimiento, de que hubo una paloma, perdón que insista y sea repetitivo, ¿no? Que hubo una paloma, el Espíritu Santo en forma corpórea de paloma, y que hubo una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces eso para mí es extraordinario, porque se ratifica. Como yo les decía, cuando se toman varios testimonios, muchas veces hay diferencia entre uno y otro, pero esas coincidencias vienen a certificar una verdad. Porque una señora puede haber dicho, no, si viene un camión súper grande, y otra señora dice, no, vino un camión, no era tan grande, porque qué tan grande era o no va a depender de cuál es su idea de camión grande. Pero cuál es la verdad ahí presente, es que hubo un camión, grande o chico, hubo un camión. Entonces en esta escena que es relatada por los tres evangelistas, tenemos certeza del panorama, de esa imagen de la paloma descendiendo, representando al Espíritu Santo, y de esa voz del cielo en aprobación al Maestro. Así que, por supuesto, la paloma simboliza al Espíritu Santo. Por supuesto, esta figura maravillosa nos muestra a la divinidad en plenitud. Pero también hay otra verdad que me gustaría mencionar, y que esa otra verdad hace referencia a la sujeción, y es precisamente el pasaje que solamente Mateo menciona. Son los dos versículos que solamente Mateo menciona, y lo voy a volver a mencionar.
versículo 13, capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Recuerden que la predicación de Juan el Bautista decía: yo no soy el precursor, pero viene uno detrás de mí, el cual bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y lo vemos en el mismo capítulo 3 de Mateo, pero en el versículo 11 dice, hablando Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan entiende eso y le dice: Jesús, tú vienes a mí para ser bautizado, yo debería ser bautizado por ti. Pero Jesús, versículo 15, le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Yo no sé qué tan corta habrá sido esa conversación, pero aquí solamente se relatan 2 versículos. Cuando uno tiene que convencer a alguien, no es tan fácil. No es que dijo: no, deja así que suceda. Ah, perfecto, te dejo. No, yo creo que tiene que haber sido una conversa incluso hasta un poquito incómoda, porque Lucas nos dice que Jesús fue a ser bautizado, dice que junto a todo el pueblo, capítulo 3, versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Todo el pueblo se bautizaba. Entonces, tiene que haber habido harta gente siendo bautizada y Juan bautizando, y llega Jesús y tiene que haber sido incómodo. Me imagino yo, el que está acá ya, pues se puede apurar que me toca a mí también ser bautizado. Miren la media fila que hay y ustedes se ponen a conversar, por favor. Me imagino yo que tiene que haber sido un poco incómodo, tiene que haber sido un poco raro esta conversación, que no tiene que haber sido tan breve como Mateo la plantea, pero que se dio entre Juan el Bautista y Jesús. ¿Y por qué le he puesto yo aquí el punto de la sujeción? Porque efectivamente Jesús le dice: es necesario. Juan el Bautista era el hombre que estaba a la cabeza en este momento. Juan el Bautista era el precursor. Juan el Bautista era el hombre de Dios en este momento. Y Jesús le dice a Juan el Bautista, aún sabiendo que Juan, por todo lo que él dice, no era digno de, como dijo Mateo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Mire cómo dice Marcos, versículo 7, y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Es decir, no soy digno ni siquiera de agacharme delante de él, ni para atarle la cuerda de su zapato. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Demos una miradita a lo que dice Lucas al respecto de esto. Pero se da cuenta del nivel de coincidencia, que tienen en los relatos, y es extraordinario. E incluso las diferencias que hay son matices extraordinarios. Capítulo 3, versículo 16 de Lucas dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¡Qué maravillosas coincidencias! O sea, coincidencia en el sentido que coinciden los evangelistas. Yo no digo que esto sea una coincidencia, por supuesto que no es una coincidencia, es parte de un plan. Pero la misma línea, el mismo discurso, corroboran la veracidad del discurso de Juan. Entonces, como les decía, el único antecedente distinto es este de Mateo, que nos habla de sujeción. Jesús le dice: así es necesario que se haga. Y Jesús se somete
al hombre del momento. Y aquí va la reflexión también para nosotros. A veces nos cuesta tanto sujetarnos, a veces nos cuesta tanto someternos a la autoridad que Dios ha puesto. Y con esto, obviamente, la autoridad que pone siempre va a tener limitaciones. Hermano Benjamín, ahí al pendiente, si alguien se quiere añadir, por favor. Siempre va a tener limitaciones, es parte de la naturaleza, permiso. Es parte de la naturaleza humana tener diferencia, y lo vimos la semana pasada también, cuando Juan el Bautista, luego de estar preso, le manda a preguntar a Jesús a través de sus discípulos: ¿eres tú? ¿O esperamos a otro? El mismo que vio al Espíritu descender como paloma, el mismo que escuchó con sus oídos que ese era el Hijo amado en el que tenía complacencia, el mismo dudó. Y bueno, lo conversábamos la semana pasada, ¿por qué dudó? Y los factores pueden ser varios. Un factor fuerte, que el hombre estaba listo para ser muerto, estaba sentenciado a muerte en cualquier momento, iba a ser sacrificado. Y frente a la crisis, frente a la dificultad, frente a una muerte inminente, todos tenemos crisis de fe. Todos tenemos crisis de fe. En medio de la angustia, en medio de la desesperanza, todos tenemos crisis de fe. Lo conversábamos el domingo en la iglesia con el mensaje. Abraham, el padre de la fe, tuvo tiempos difíciles, tuvo tiempos en que su fe falló. Hubieron circunstancias en que no confió en Dios, sino que confió en sus capacidades, en su estrategia, y le fue tan re mal. Entonces, es natural. Ahí se muestra la humanidad de Juan. Y por otra parte, la otra posibilidad de por qué Juan cuestiona ahora si realmente Jesús era el Mesías, es por su forma. Eran muy distintos. Juan el Bautista en el desierto comiendo miel silvestre y langosta, vestido de pieles, austero, alejado. Y Jesús en la fiesta, multiplicando el vino, con prostitutas, con publicanos. Era muy distinto. El estilo era muy distinto. Entonces, también eso es probable, que Juan el Bautista haya tenido este choque, y lo vamos a tener muchas veces nosotros. A veces miramos otros hombres, otras mujeres de Dios, otros ministerios, y cuestionamos, ¿será de Dios o no será de Dios? Porque muchas veces vemos que no son igual a nosotros, que viven de manera muy distinta a veces nuestra fe. Y la manera más simple de juzgar es que están en pecado, que están turbados, que Dios no está ahí, o expresiones similares. ¿Por qué menciono esto? Porque la sujeción nos cuesta, a todos nos cuesta, sobre todo si la persona que está al frente es muy distinta a nosotros, si no hay mucha coincidencia, si tenemos diferencias de forma y de fondo, pero la sujeción siempre hace bien, siempre hace bien. La rebeldía viene de Satanás, que se rebeló contra nuestro Señor y fue expulsado del cielo con una tercera parte de legión de ángeles. ¿Cuál fue la recompensa? Y esto también es lección para nosotros. ¿Cuál fue la recompensa de la sujeción? Lo que hemos leído: el Espíritu Santo sobre ti, cielos abiertos, la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, en Él me complazco. Cada vez que usted y yo aprendemos sujeción,
el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y el Señor dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Así que es necesario practicar la sujeción. Vamos con, acuérdense que habían tres, les mencioné yo que habían tres hitos que marcaban el inicio del ministerio de Jesús. El primero de ellos fue el bautismo. Pero el segundo de ellos es la tentación. Vayamos a leer, por favor, la tentación, que en Mateo, en Lucas y también en Marcos aparecen en similares cronologías, es decir, primero el bautismo, luego la tentación. ¿Ya? Entonces, antes Jesús de iniciar el ministerio público, primero se bautizó. Segundo, la tentación. Y ahí partimos ya al tiro con una lección. Tenemos que sujetarnos. Lo primero, para comenzar un ministerio, para servir a Dios, lo primero es sujetarse. Cuesta sujetarse. ¿A la jeta de quién? Dice alguno, sujétate. No, perdón, estamos en confianza, ¿verdad? Cuesta sujetarse, hay que sujetarse. A veces incluso, yo creo, perdón que me extienda un poquito en esto, pero a veces hay hombres que a lo mejor no están al 100% en su rumbo, no sé, en sus ideas. Les pongo un ejemplo, Samuel se sujetó tanto a Elí. Los hijos no se le sujetaron, los hijos eran rebeldes. Y él no lo incomodaba, así dice la Escritura, no lo incomodaba, no los corregía. Un tremendo pecado de Elí. Pero Samuel no dijo, no corrige ni a los hijos, me viene a corregir a mí. No, Samuel se sujetó. Samuel se sujetó y heredó una unción y heredó la bendición y la historia del profeta Samuel, usted se la sabe. Porque se sujetó. A pesar de... Ya. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por Satanás al desierto. Así dice acá, ¿o no? Allá dice lo mismo en su Biblia. Entonces Jesús fue llevado por Satanás al desierto. Por el Espíritu. Así es. Juan capítulo 4 versículo 1 dice que fue llevado por el Espíritu. Mire cómo dice Marcos capítulo 1 versículo 12, dice, luego el Espíritu le impulsó al desierto. Lucas, ¿cómo lo dice? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Me encanta. Los tres evangelistas nuevamente coinciden en algo que es fundamental. La tentación no, si bien es cierto, como lo dice Mateo capítulo 4 versículo 1, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Porque el diablo es quien nos tienta. Pero Dios no solamente permitió, sino que el Espíritu lo llevó ahí. Muchas veces el Espíritu de Dios nos va a llevar a instancias donde Satanás nos va a querer tentar. Qué interesante, qué detalle más importante, porque el Espíritu nos va a llevar a lugares donde vamos a ser tentados, a situaciones donde vamos a ser tentados. El que tienta a Satanás, pero Dios a través de su Espíritu nos llevará a esos lugares. Versículo 2, sigo con Mateo capítulo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, me acordé de Gigi Ávila, 40 días y 40 noches ayunado en la presencia de Jehová. Aleluya. Sonríe si puede. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, esto escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Le vamos a dar una mirada rápida, después vamos a hacer la comparativa y después vamos a analizarlo. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti,
y en sus manos te sostendrá. Está citando la escritura, este cochino. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Eso según Mateo. Vamos con Marcos, que Marcos es súper escueto, es súper corto y nos vamos a dar cuenta muchas veces, en muchas ocasiones, que Marcos, mi papá una vez me dijo, Marcos es pentecostal, entonces cucharaya la papa al tiro, no se da tantas vueltas Marcos. Luego, capítulo 1, versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Ni un detalle más. No, o sea, aquí Marcos se saltó. Imagínense si solamente hubiese estado el Evangelio de Marcos, la riqueza que nos perdemos. Lucas, capítulo 4, versículo 1, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, obviamente. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Qué bonito detalle, ¿no? Qué bonito detalle, ¿no? Incorpora a Juan al final. Qué rabia. Porque le dice que Satanás, cuando hubo acabado la tentación, se apartó de él por un tiempo. No nos deja nunca tranquilos. No nos deja nunca tranquilos. No se cansa, no entiende nunca. Ya. Si ustedes se dan cuenta, Marcos muy escueto, pero Lucas y Mateo sí tienen bastante coincidencia, muchísimas coincidencias. A mí me gusta más el orden de Mateo. En esta vuelta estoy con Mateo. Me gusta más el orden de Mateo. Ahora, y un paréntesis, para todos aquellos que predican o les gusta predicar y quieren aprender a predicar, una herramienta muy importante dentro de la escritura son los pasajes paralelos. ¿Cuáles son los pasajes paralelos? Aquellos pasajes en los cuales se relata el mismo acontecimiento. Se relata por diferentes autores, pero es el mismo acontecimiento, como lo que estamos viendo ahora: Mateo, Marcos y Lucas. Pero también en el Antiguo Testamento hay pasajes paralelos. Hay algunos pasajes que relata Samuel y que los relata el libro de Reyes, y que también a veces incluso es relatado por el libro de Crónicas. Ya, así que hay hasta 3 versiones a veces de un mismo acontecimiento. Entonces, si usted quiere estudiar a fondo un pasaje, es bueno que usted ratifique, corrobore si es que existen pasajes paralelos. Y si hay pasajes paralelos, que haga la respectiva comparación entre ellos, como lo que estamos haciendo nosotros ahora.
comparar las versiones. Una vez más, podemos darnos cuenta de que hay, sobre todo en Mateo y Lucas, grandes coincidencias, como, bueno, los tres coinciden en que es el Espíritu el que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. El tentador es Satanás. Los tres coinciden en eso. Dos de ellos coinciden en que después de ángeles le servían. También Lucas y Mateo coinciden en el discurso, aunque cambia un poquito el orden. Pero cuando nosotros vemos la tentación, vemos que Satanás le ofreció tres cosas: pan, poderes políticos, si lo podemos llamar de alguna manera, y también podemos decir que le ofreció poderes eclesiásticos. Miren la oferta, amplia gama, porque le ofreció pan y después le llevó, de acuerdo a la cronología de Mateo, le llevó al pináculo del templo. Veamos esa parte. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandarán cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Interesante. Y el versículo 8, de acuerdo a la cronología de Mateo, dice: otra vez le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí hay una progresión. Hay una progresión en todo aspecto. Cuando nosotros vemos que primero le ofrece pan, primero le ofrece cubrir una necesidad. El pan también representa sustento, el pan también representa riquezas. Siempre va a estar la oferta de la riqueza, siempre va a estar la oferta del poder. Siempre va a estar la oferta del poder. Y es triste ver muchas veces cuando hay hombres y mujeres de Dios que son llamados al servicio y que a poco andar se ven anestesiados, se ven nublados por el poder. Hay un dicho, no es bíblico, pero dice: el poder y la riqueza corrompen. Y es verdad. Hay que tener mucho cuidado con el poder y las riquezas. Hay mucha gente que, no sé, se comportaba bien, que parecía genuina, de un buen espíritu, y una vez que hay poder y riquezas de por medio, la historia cambia. Yo creo que siempre, todos en alguna medida vamos a ser tentados con riquezas, con poder. ¿Ya? Y este es el caso también. Es tentado. Ahora, ¿qué es lo que le pide Satanás? Es la primera tentación que cuando le habló del pan, le dice: convierte estas piedras en pan. Soluciona fácil tu problema. En sí, en definitiva, toda la tentación es un atajo. Es un atajo. Satanás le está ofreciendo un atajo a Jesús. Un atajo que no incluye la cruz. Es un atajo que no incluye la cruz, porque en definitiva Jesús obtuvo todo lo que necesitaba. Los ángeles le servían después de la tentación. Jesús es nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Está sentado a la diestra de Dios Padre y toda autoridad se la ha dado a Él. Y en su nombre, a su nombre se dobla toda rodilla. Toda la gloria está sobre Jesús. Ahora, toda la gloria está sobre Jesús. ¿Gracias a qué? A la cruz que le ofreció Satanás. Un bypass. Hagámosla corta. No tienes necesidad de pasar por la cruz. Yo todo esto te lo daré. Pero usted sabe que Satanás es engañoso. Satanás es mentiroso. Porque usted puede haber dicho: ay, que no era mala la oferta de Satanás. No era mala. ¿Para qué 3 años de ministerio, de gastarse, rabiar con los discípulos, después morir en una cruz, resucitar al tercer día, para recién recibir la gloria, la potestad, los reinos del mundo? Mejor hagamos la corta.
Más vale un pájaro en mano que 100 volando. El tema es que Satanás es mentiroso. Satanás es mentiroso, si es el tema. La oferta es buena, la oferta suena bien, pero Satanás es mentiroso. Por supuesto, además traiciona nuestros principios. Porque aquí no estamos tan mal. Él va progresando, dice, tú tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. En la segunda le dice, tírate, y le cita la escritura. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en tus manos te sostendrá. Cuidado, porque Satanás se sabe la escritura. Y Satanás muchas veces nos va a malinterpretar las escrituras para hacernos tropezar. Y en la última de frentón, en la última oferta de frentón, cuando le ofrece todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Va subiendo el nivel, va subiendo la intensidad. Ya se mostró tal y como él es, ¿ya? Pero en realidad Satanás está ofreciendo lo que no tiene. Satanás está ofreciendo lo que no tiene, porque en un nivel humano quizás tiene algún nivel de influencia, pero los reinos, todo, en realidad todo depende, todo pertenece a Dios, todo depende de Él, ¿ya? Y Jesucristo en las 3 ocasiones le respondió con la palabra. Lección para nosotros, la palabra debe ser nuestra fuente importante. Satanás va a querer tomar un versículo, torcerlo como lo hizo acá, pero usted y yo tenemos que tener el resto de la palabra, toda la palabra. Y así funcionan las sectas. Las sectas se toman de 3, 4 versículos, los interpretan de manera antojadiza y ¡puf! Secta. Otra doctrina, doctrinas heréticas, en razón de versículos sueltos. En otra ocasión podemos hablar de ello. Pero Satanás es especialista en torcer la escritura. Pero Jesús en las 3 ocasiones respondió con las escrituras. Primero le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando le dijo, escrito está, Satanás, Jesús también le respondió, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando le llevó y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Aquí hay 3 claves maravillosas para vencer la tentación. Primero, la palabra. Segundo, lo que dice aquí, adoración a Dios. Y tercero, servicio. Si usted y yo nos aferramos a la palabra, si usted y yo adoramos a nuestro Señor, permanecemos en la presencia del Señor, si usted y yo servimos al Señor, créanme que la tentación, por dura que parezca, no nos vencerá. Vamos a dejar pendiente el último acontecimiento. Lo vamos a dejar pendiente y le voy a dar unos minutitos para que alguien, si quiere hacer alguna consulta o... Sí, yo quería hacer una pregunta. Adelante. ¿Qué hubiera pasado si en un caso hipotético Jesús no hubiera soportado la tentación? Buena pregunta, Nachito. Buena pregunta. ¿Y sabes qué? Yo creo, a lo mejor no voy a ser capaz de responderte esa súper pregunta que tú hiciste, pero yo creo que por eso que no vino un ángel. No vino Gabriel, no vino Miguel, no vino algún querubín, no vino algún otro ser celestial, sino que vino Jesucristo, que es el mismo Hijo de Dios. Entonces, se estaría traicionando a sí mismo. Es imposible. Es imposible que se traicionara a sí mismo, porque Jesús es Dios. Entonces, la victoria estaba garantizada. La victoria estaba garantizada. A lo mejor si hubiese sido Miguel, Gabriel, con todo mi respeto hacia Miguel, porque hoy Miguel es un super arcángel, se los digo al tiro, se los digo aquí, se los digo ahora, es un super arcángel el Miguel, pero Satanás era un querubín, así que podría haber fallado, pero yo creo que eso es lo que daba la garantía del éxito, que no venía un ángel, no venía algún ser celestial, sino que venía el mismo Hijo de Dios.
Y vamos a hablar en algún momento determinado respecto de las tentaciones, de la humanidad de Jesús, porque Jesús adquirió esa doble naturaleza, si lo podemos decir de alguna manera. Porque por una parte, por el lado de María, adquiere su naturaleza humana, pero quien lo engendra es el Espíritu Santo, así que adquiere también la naturaleza divina. Y las dos naturalezas están ahí. Y vamos a hablar de eso en algún momento determinado. Nos vamos a topar con ciertos pasajes en que no vamos a entender ciertas cosas y la explicación va a ser sencilla, pero nos va a edificar muchísimo. Así que no quiero entrar en ese detalle. Hermano Samuel. Hola, buenas noches. Bendiciones a todos. Bueno, dentro de todo este contexto que se está hablando de cómo Satanás intenta atentar, porque no logró atentar a nuestro Señor, a mí siempre me ha llamado la atención esto de cómo se trasladaba. No hay un detalle específico, no viene al caso quizás, pero no es importante, pero cómo se trasladaba a Satanás y lo llevaba al pináculo del templo, no sé, y de un lugar a otro. No hay como algo dentro de la escritura de cómo se trasladaba, cómo lo llevaba, porque dice que Satanás lo llevaba de un lugar a otro. Pero es como algo anécdota. Pero lo importante es que nuestro Señor no sucumbió y con la misma palabra le respondió, y ahí se demuestra a sí mismo que Él es Dios, porque dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, se está para cualquiera que pueda decir, no, que Jesucristo no es Dios, un ser menor que Dios, como lo dicen algunas religiones, ahí mismo le dice ante Satanás que no tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? Nombrándose a sí mismo como Dios. Eso. Respecto de eso, yo creo que es sencillo, no sé, es algo que nunca he investigado, hermano Samuel, tengo que reconocerte, pero para mí nunca se movió físicamente de ahí Jesús, nunca se movió, así como, no sé, el arcángel Gabriel traía el mensaje y le hablaba en sueño, hablaba en un estado quizás de inconsciencia, un estado de trance, si lo podemos decir de alguna manera. Pero yo creo que Jesús físicamente no se movió de ahí. Ojo, que no es que no crea que hay poderes espirituales que pueden trasladar, y tenemos una situación en el libro de Hechos de ser transportado. Es posible, pero para ser tentado yo creo que ni siquiera era necesario ser movido físicamente. A lo mejor sí, porque sí, en el punto de que le decía que estaba en el pináculo del templo y que se tirara abajo, a lo mejor sí estaba, puede haber sido espiritualmente, o sí puede haber sido físicamente también. Está esa capacidad en todo caso, ¿eh? Y ya que lo menciona, Felipe fue transportado por el Espíritu. Fue transportado por el Espíritu en el libro de Hechos. Sí, con el eunuco. O sea, cuando le habló al etíope, pues claro que sí. Fue o sea, esa capacidad está. Bueno, Dios todo lo puede. Y tanto más si tenemos referencias bíblicas de que se hizo. Ya, yo creo que esas son excepciones igual, ¿eh? Son excepciones divinas, porque eso como que rompe un poquito con las leyes de la naturaleza, pero aquí el único que las puede romper es Dios, y lo hizo con Felipe, y puede haber sido también el caso. Bueno, yo siempre lo he visto como una realidad espiritual, pero probablemente también sea una realidad física. Claro, y también era necesario que así ocurriera para que sucediera todo lo que sucedió, y ya Dios lo permitió. Exactamente. Buena pregunta hoy día. Excelente, me encanta. ¿Alguien más con alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que aportar? ¿Algo que...? Pastor. Dígame. Yo, buenas noches. Disculpen que me conecte retarde. Tengo una pregunta, pero no tiene relación con el acontecimiento en sí de la tentación, pero sí me acordé hablando del tema del diablo y de sus superpoderes.
o sea, en general. Y mi papá siempre se hace un cuestionamiento y que siempre me ha quedado grabado, que es, si el universo es tan grande, tan grande, tan grande, infinito prácticamente, la creación, ¿por qué Dios mandó al diablo y al ser humano juntos en el mismo planeta a convivir y a tentarnos y todo? A ver, mire, aquí entramos en una cuestión más profunda. Y la más profunda es que ¿somos los únicos en este universo? Hablando físicamente, porque sabemos que hay una realidad espiritual. Están los ángeles, los arcángeles, hay seres celestiales, así como están los seres espirituales demoníacos, que son ángeles caídos. Son eso. ¿Somos los únicos en este universo? Yo no creo, o sea, no creo y tampoco lo confirmo, pero en la Biblia en ninguna parte dice que somos su única creación o los únicos seres. Sí que somos semejantes a Él, pero en ninguna parte nos unifica como que somos el todo o algo así. Yo en ese sentido le planteo yo creo que nosotros somos nada y que probablemente puede haber otras civilizaciones, otros mundos que nuestro Señor también tenga. Ahora, el punto es que para nosotros eso es irrelevante. Hoy. Ahora, eso es irrelevante, si existe, porque hay personas que dicen, no, si descubren mañana los ovnis, se acaba nuestra fe. Oh, hasta aquí llegamos, hay evidencia de ovnis. ¿Qué diferencia es eso? El mayor poder tiene mi Señor, que tiene creaciones en todos lados. Entonces, ya, eso por una parte. Ya, respecto de que, y si Satanás cayó en la tierra, es que en realidad yo creo que Satanás fue expulsado. Bueno, poéticamente se dice que cayó como un rayo en la tierra, pero Satanás iba a estar donde podía hacer sus maldades. Y aquí está el hombre, y está desde el principio, está desde el huerto del Edén. O sea, si hubiésemos vivido en Marte, a Marte llega Satanás, estamos claros. Él siempre iba a buscar tentarnos, él siempre va a buscar fregar la pita, él siempre va a buscar querer hacer tropezar a aquellos hombres y mujeres que son objeto del amor de Dios. Hermano Samuel, te doy enseguida la palabra. Bueno, con respecto a lo que dijo, como mencionó nuestra hermana Susana, hermana del alma, hermana amada, yo tengo una teoría, no tiene sustento en nada, pero una teoría que siempre he pensado yo, para mí, que Satanás, ¿por qué llegó acá? Siendo que podía haber llegado a cualquier lado, Dios lo podía haber castigado, lo podía haber confinado, quizás en cualquier otro planeta, se puede decir. Porque, pucha, Satanás nos odia, nos quiere mal, el mayor mal posible. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces nos tiene tanta mal haciendo. Cuando Jesús dice que nosotros somos los más pequeñitos dentro de la creación, estamos el último escalafón, pero nos amó tanto que nos hizo a su imagen y semejanza. Y como él fue expulsado, estando delante de Dios mismo, Satanás, y todos los ángeles que podían quizás verlo, quizás directamente o no, algunos no, pero podían estar en la presencia de Dios todo el tiempo, ir y venir. Y ellos aún así, ellos pecaron, y nosotros también pecamos, pero nosotros no hemos visto a Dios, y por eso Jesús dice, bienaventurados que vio, creyó, y más bienaventurados que no vio y creyó, que ahí estamos nosotros, los que no hemos visto y hemos creído en Dios, y los ángeles que estaban delante del Padre y aún así cayeron y pecaron, y de hecho yo creo que Dios los mandó acá mismo para que sientan, como para reflejarle un poco en la cara que nosotros, que siendo tan pequeñitos y tenemos tanta fe y podemos ser salvos, pero ellos no tienen salvación. No sé si se entiende un poco la idea. Ellos no tienen salvación, entonces Satanás, ¿qué quiere? Destruirnos, a toda costa destruirnos, porque nosotros, no teniendo todos los privilegios que él tenía, nosotros los podemos tener indirectamente y directamente de Dios Padre, y nosotros vamos a tener salvación, y nosotros vamos a ocupar quizás los lugares que ellos tenían en el cielo, o quizás, no sé, pues me estoy aventurando, pero
yo creo que es más que eso, y como nos tiene tanta mala, tanto odio, y desde el principio intentó, nos hizo piedra de tropiezo para pecar y perder esa bendición que teníamos de estar con el Padre, y que somos un tesoro tan preciado para Él, que nos hizo con sus manos. Pues. Entonces, ahí está el diablo que quiere seguir tratando de llevarse a la mayor cantidad de seres humanos posible con Él al infierno y a sufrir y a todo eso. Pero ahí está perdido porque muchos vamos a estar salvos y eso es mi humilde opinión, una teoría. Sí, definitivamente coincido contigo. O sea, Satanás no odia, eso está claro. Satanás no odia y no tiene envidia. Porque Dios nos ama. Porque como dices tú, me encantó eso y es verdad. Somos hechos a imagen de Dios y eso Él no lo puede resistir. Hermano Alex. Hola, bendiciones. Para ir más o menos, o sea, dar mi opinión también y bueno, agarrar un poquito de lo que decía el hermano Samuel. Es que yo creo que la respuesta está en Job, porque ahí dice que ¿dónde andaba el diablo en Job? Dice que andaba de rodear la tierra. No es que Dios lo mandó a la tierra, sino que él es una potestad del aire. Y como tomando una de las palabras del hermano Samuel también, claro, pues es nuestro acusador. Anda esperando que nos equivoquemos para que seamos enjuiciados como fue él. Porque como decía el hermano, él ya está condenado, no tiene perdón. Entonces, como él no tiene salvación, no trata de que otros tengan salvación, sino que trata que los otros sean condenados igual que él. Como podemos pasarnos a veces encontrar gente así, porque en vez de ver lo bueno que hace una persona, en vez de copiar lo bueno que hace, trata de hundirlo y hundirse a sí mismo más todavía. Pero yo creo que ahí está la respuesta en Job, porque él anda merodeando y anda dando vueltas. No es que está aquí en la tierra, sino que anda dando vueltas esperando nuestra caída, ¿no? Para enrostrarnos nuestro pecado. Amén. Sí, verdad, hermano Alex, lo que decía yo, si nosotros hubiésemos estado en Marte, a Marte llega. Mercurio, no sé, en otro planeta. Plutón, si hubiésemos vivido en Plutón, ahí llega Satanás, eso es un hecho. Anda detrás de nosotros, canalla. Hermanos queridos, ha sido una bendición el poder compartir con ustedes este tiempo. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Chao, buenas noches. Bendiciones, buenas noches.